Tras la muerte de mi esposo, el testamento me nombró única heredera. Mi nuera gritó que todo era suyo. Esa noche arrojó mis cosas a la calle. Al amanecer vino a quedarse con la fortuna, pero se paralizó al ver quién sostenía mi mano. Todavía puedo escuchar el eco de sus gritos atravesando las paredes de la funeraria. El cuerpo de Ricardo apenas se había enfriado cuando Sandra ya estaba exigiendo respuestas sobre la herencia. Habíamos enterrado a mi esposo hacía apenas 3 horas, y ella ya tenía los ojos puestos en nuestro patrimonio. Elena, necesitamos hablar, me dijo con esa voz suya que siempre me había parecido demasiado dulce, demasiado calculada. Yo todavía tenía puesto el vestido negro que había escogido para despedir al hombre que había sido mi compañero durante 42 años. Mis manos temblaban mientras sostenía el pañuelo húmedo por las lágrimas que no habían parado de brotar desde que Ricardo cerró los ojos por última vez. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal. Y cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Sandra, hoy no es el día. Le respondí con la poca energía que me quedaba. Acabamos de enterrar a tu suegro, pero ella no iba a esperar. Nunca esperaba. En los 8 años que llevaba casada con mi hijo Andrés, Sandra había demostrado ser de esas personas que no conocen el momento adecuado para nada. Cuando nacieron mis nietos, ella decidió que yo no podía visitarlos sin avisar con una semana de anticipación. Cuando Ricardo empezó a enfermarse, ella insistía en que necesitaba descansar cada vez que yo quería pasar tiempo con él. Elena, las cosas van a cambiar, me dijo mientras me seguía hasta la cocina de la casa donde había vivido con Ricardo desde que nos casamos en 1981. Ricardo me prometió que la casa y la herencia principal serían para Andrés y para mí, para cuidar mejor del futuro de los nietos. Sentí como si me hubieran abofeteado. Ricardo nunca había mencionado nada semejante. De hecho, habíamos hablado muchas veces sobre nuestros testamentos, especialmente durante sus últimos meses. Él había sido muy claro. Todo quedaría a mi nombre para protegerme, para asegurarme de que nunca me faltara nada en mis años de vejez. Sandra, eso no es cierto, le dije, tratando de mantener la calma. Ricardo me dejó todo a mí. Está en el testamento. La expresión de su rostro cambió completamente. La máscara de falsa preocupación se desvaneció y apareció algo que me heló la sangre. Era rabia pura, sin disimulos. ¿Cómo te atreves? Y me gritó, acercándose tanto que pude sentir su aliento caliente en mi cara. Eres una vieja manipuladora. Le lavaste el cerebro a Ricardo cuando estaba enfermo. Sandra, por favor. Intenté razonar con ella, pero era como hablarle a una tormenta. No, ya basta de tus mentiras, siguió gritando. Andrés y yo hemos cuidado esta casa. Hemos cuidado de Ricardo cuando tú no podías hacerlo. Esta herencia es nuestra por derecho. Andrés apareció en la cocina en ese momento. Mi hijo, mi único hijo, el bebé que había amamantado y cuidado durante tantas noches de fiebre y pesadillas. Esperé que me defendiera, que le dijera a su esposa que estaba fuera de lugar gritándome el día del funeral de su padre. Pero Andrés solo miró al suelo. Mamá, dijo con una voz tan baja que apenas pude escucharlo. Tal vez Sandra tenga razón. Papá había mencionado que quería que nosotros nos hiciéramos cargo de todo. Fue como si el mundo se detuviera. Mi propio hijo estaba del lado de esta mujer que me acusaba de manipular a su padre moribundo. Andrés, susurré, tu padre me dejó todo porque sabía que Sandra nunca me ha querido en esta familia. Él quería protegerme. ¿Protegerte de qué?, explotó Sandra otra vez. Si aquí la única que necesita protección soy yo, de tus intentos por controlarlo todo. Saqué el testamento de mi bolso con manos temblorosas. Lo había traído conmigo desde el bufete de abogados esa mañana, antes del funeral. Ahí estaba, claro como el agua. Dejo todos mis bienes, propiedades y activos a mi amada esposa Elena Mercedes Vázquez de Morales. Sandra leyó el documento y su cara se puso roja de la ira. Esto no puede ser legal. Tú lo obligaste a firmar esto. Andrés, di algo. Mi hijo finalmente me miró a los ojos, y lo que vi ahí me rompió el corazón. No era amor, ni siquiera lástima. Era resentimiento. Mamá, una vieja no necesita tanto espacio, dijo con una frialdad que jamás había escuchado en su voz. Nosotros tenemos 2 niños pequeños. Necesitamos esta casa más que tú. No podía creer lo que estaba escuchando. Este era el mismo hijo que durante la enfermedad de Ricardo había llorado en mis brazos, preocupado por perder a su padre.
el mismo que me había prometido que siempre me cuidaría cuando Ricardo ya no estuviera. «Esta es mi casa», murmuré. Pero las palabras sonaron débiles hasta para mis propios oídos. «Era tu casa», me corrigió Sandra con una sonrisa cruel. «Ahora es nuestra, y será mejor que te acostumbres a la idea». Esa noche, mientras yo me quedé despierta en la cama que había compartido con Ricardo durante más de 4 décadas, escuché ruidos extraños en la casa, pasos que iban y venían, puertas que se abrían y cerraban, conversaciones en susurros. A las 2 de la mañana, tocaron a la puerta de mi habitación. «Elena», era la voz de Sandra, pero ahora sonaba casi amable. «Necesitas salir. Ahora». Abrí la puerta y me encontré con Sandra y Andrés parados en el pasillo. Andrés cargaba 2 maletas grandes, y Sandra tenía una sonrisa que me dio escalofríos. «¿Qué está pasando?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Es muy simple», dijo Sandra. «Esta casa ahora es nuestra. Hemos empacado tus cosas. Puedes quedarte en un hotel esta noche, y mañana buscaremos un lugar adecuado para ti». «No pueden hacer esto», protesté, pero mi voz sonaba desesperada. «Esta es mi casa. Tienen que irse ustedes». «Mira, mamá», dijo Andrés, evitando mi mirada. «Hemos estado pensando en esto toda la noche. Sandra tiene razón. Esta casa es demasiado grande para ti sola. No es seguro que una mujer de tu edad viva aquí». Tengo 65 años, Andrés. No soy una inválida. «Pero podrías llegar a serlo», intervino Sandra. «¿Y entonces qué? ¿Quién va a cuidar de ti? Nosotros ya tenemos suficiente con los niños». Me quedé ahí parada, en camisón y bata, viendo cómo mi propia familia me expulsaba de mi hogar. Sentí que las piernas me temblaban y tuve que apoyarme en el marco de la puerta. «Al menos déjenme quedarme hasta mañana», supliqué. «No tengo a dónde ir a estas horas». Sandra se acercó a mí y me susurró al oído. «Eres una mujer inteligente, Elena. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». Fue entonces cuando entendí que esto no era una decisión impulsiva. Lo habían planeado. Tal vez no esa noche exactamente, pero habían estado esperando que Ricardo muriera para poder deshacerse de mí. Con las pocas fuerzas que me quedaban, tomé mis maletas y caminé hacia la puerta principal de la casa, donde había sido feliz durante más de 40 años. Sandra me siguió hasta la entrada, y justo antes de que yo saliera, me entregó un papel doblado. «Por si cambias de opinión sobre hacer esto por las buenas», me dijo. Abrí el papel y leí: «Solicitud de evaluación de capacidad mental para Elena Mercedes Vázquez». «No te atreverías», le dije. «Pruébame», me respondió con esa sonrisa fría suya. Y así fue como me encontré sentada en el bordillo de la acera, con 2 maletas a mi lado, a las 3 de la mañana, el día después del funeral de mi esposo. Los faroles de la calle iluminaban débilmente la casa donde había criado a mi hijo, donde había cuidado de mi esposo enfermo, donde había planeado vivir el resto de mis días. Llamé a un taxi desde mi teléfono celular, y cuando llegó, el conductor me preguntó si estaba bien. Supongo que era obvio que no lo estaba. Una mujer mayor, en bata y pantuflas, con maletas en la madrugada, no era exactamente una imagen de estabilidad. «Hotel más económico que conozca», le dije al taxista. Mientras nos alejábamos de mi casa, vi las luces encenderse en todas las habitaciones. Sandra y Andrés ya estaban instalándose, apropiándose de cada espacio que Ricardo y yo habíamos llenado de amor y recuerdos. En el hotel, una habitación pequeña y triste que olía a desinfectante y cigarrillos viejos, me senté en la cama dura y finalmente me permití llorar. Lloré por Ricardo, que ya no estaba ahí para protegerme. Lloré por Andrés, que había elegido a su esposa por encima de su propia madre. Lloré por mí misma, por la mujer de 65 años que se había quedado sin hogar en una sola noche. Pero entre las lágrimas, algo más comenzó a crecer dentro de mí, algo que no había sentido en mucho tiempo: rabia. Sandra había cometido un error esa noche. Había asumido que yo era una anciana indefensa que se rendiría sin pelear. No tenía idea de con quién se estaba metiendo. No sabía que Elena Mercedes Vázquez había criado sola a un hijo durante 5 años, cuando su esposo perdió el trabajo, que había administrado las finanzas familiares durante décadas, que había enfrentado la enfermedad de Ricardo con una fortaleza que ni ella misma sabía que tenía. Sandra iba a descubrir muy pronto que había elegido a la víctima equivocada. Pasé 3 días en ese hotel espantoso antes de reunir el valor para regresar a mi casa.
Necesitaba algunas cosas que Sandra no había empacado. Los medicamentos de Ricardo que estaban en el botiquín, algunas fotografías familiares que había olvidado en mi mesa de noche, y sobre todo, quería recuperar las cenizas de Ricardo que habían quedado en la repisa de la sala. Cuando llegué en taxi esa tarde de jueves, no pude creer lo que vi. Sandra había cambiado las cerraduras. Toqué el timbre 1, 2, 3 veces. Finalmente, Sandra abrió la puerta, pero solo lo suficiente para que pudiera ver su rostro. Llevaba puesta una de mis blusas favoritas, una de seda azul que Ricardo me había regalado para nuestro 30º aniversario. ¿Qué quieres?, me preguntó como si yo fuera una vendedora ambulante molesta. Sandra, necesito entrar. Hay cosas mías que no empacaste. Si no estaban en las maletas, entonces no las necesitas, me respondió con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Necesito mis medicamentos, y quiero las cenizas de Ricardo. Por un momento, su máscara se resbaló y pude ver la verdadera Sandra, la que había estado esperando este momento durante años. Las cenizas se quedan aquí. Ricardo era mi suegro. Andrés tiene más derecho a tenerlas que tú. Sandra, por favor. Traté de mantener la calma. Solo quiero algunas fotografías y mis medicamentos para la presión. Los medicamentos se vencieron, me mintió descaradamente. Los tiré. Y las fotografías. Bueno, ya no vives aquí. No las necesitas. Cerró la puerta en mis narices. Me quedé ahí parada durante varios minutos, procesando lo que acababa de suceder. Mi propia nuera me había negado la entrada a mi casa y se había apropiado hasta de las cenizas de mi esposo. Decidí caminar alrededor de la casa para ver si había alguna ventana abierta, alguna manera de entrar. Fue entonces cuando vi algo que me partió el corazón en pedazos. Por la ventana de la sala pude ver que Sandra había redecorado completamente. El sofá marrón donde Ricardo y yo habíamos visto miles de películas había sido reemplazado por un conjunto moderno de color blanco. Las cortinas que yo había cosido a mano estaban tiradas en un rincón como si fueran basura. La mesa de centro donde habíamos jugado cartas durante décadas había desaparecido. Pero lo peor de todo, las cenizas de Ricardo ya no estaban en la repisa. En su lugar había un jarrón con flores artificiales. «Elena, ¿qué haces aquí?». Me volteé y vi a mi vecina de toda la vida, María González, que se acercaba caminando desde su casa del otro lado de la calle. «María», murmuré. Y no pude evitar que se me quebrara la voz. Sandra cambió las cerraduras. No me deja entrar a mi propia casa. María frunció el ceño. Eso no puede ser legal. ¿No tienes las escrituras de la propiedad? Sí, pero están adentro de la casa, en la caja fuerte del estudio de Ricardo. María me tomó del brazo. Ven a mi casa. Necesitas sentarte y contarme todo lo que ha pasado. En la cocina de María, con una taza de té caliente entre mis manos, le conté todo, desde los gritos en el funeral hasta la expulsión nocturna, hasta lo que acababa de ver adentro de mi casa. «Esa mujer está loca», dijo María, moviendo la cabeza con incredulidad. «Pero Elena, esto no se va a quedar así. Hay leyes que te protegen». «¿Qué leyes?», pregunté sin mucha esperanza. «Sandra tiene razón en una cosa. Técnicamente, si yo no vivo ahí, no puedo probar que la casa es mía sin los documentos». María se quedó pensativa por un momento. «Mi cuñado Luis es abogado, especialista en herencias. Te voy a dar su teléfono». Esa noche, desde mi cuarto de hotel, llamé a Luis González. Era un hombre mayor, con una voz calmada que me tranquilizó desde la primera palabra. «Señora Morales», me dijo después de escuchar mi historia, «lo que su nuera está haciendo se llama despojo. Es un delito, pero necesitamos actuar rápido antes de que ella pueda consolidar su posición». «¿Qué quiere decir con consolidar?». «Si ella puede demostrar que ha estado viviendo en la casa y manteniéndola mientras usted ha estado ausente, podría argumentar abandono de propiedad. Es una tesis legal débil, pero no imposible». Sentí que se me helaba la sangre. «¿Entonces podría quedarse con mi casa?». «No si actuamos correctamente, pero necesito que me traiga toda la documentación que pueda. Certificados de matrimonio, testamento, todo lo que tenga». Al día siguiente, me reuní con Luis en su oficina. Era un hombre de unos 70 años, con anteojos gruesos y un escritorio lleno de libros de leyes. «Señora Morales, he revisado el testamento que me trajo», me dijo, «y tengo buenas noticias y malas noticias». «Deme primero las malas», le dije. Ya había aprendido que era mejor estar preparada para lo peor.
Las malas noticias son que su nuera podría intentar impugnar el testamento, alegando que su esposo no estaba en plenas facultades mentales cuando lo firmó. Es una táctica común en estos casos. Mi corazón se hundió. ¿Y las buenas? Luis sonrió por primera vez desde que lo conocí. Las buenas noticias son que tengo contactos en el juzgado y he estado investigando a su nuera. Elena, ¿usted sabía que Sandra Delgado no es su verdadero nombre? Me quedé mirándolo sin entender. ¿Cómo que no es su verdadero nombre? Su nombre legal es Sandra Yolanda Herrera Delgado y tiene un historial muy interesante. Luis abrió una carpeta gruesa en su escritorio. Resulta que hace 7 años, la primera suegra de Sandra, una mujer llamada Carmen Herrera, murió en circunstancias muy similares a las suyas. ¿Qué quiere decir? Carmen Herrera era viuda, vivía sola en una casa grande, y en sus últimos meses de vida, Sandra y su primer esposo se mudaron a cuidarla. Carmen murió de un paro cardíaco y dejó todo a su hijo en su testamento. Pero hay algo extraño. Luis me mostró algunos documentos. 3 meses antes de morir, Carmen había hecho un testamento previo donde le dejaba todo a una fundación de caridad. Ese testamento desapareció misteriosamente y solo quedó el segundo, el que beneficiaba a su hijo. Sentí que me faltaba el aire. ¿Está diciendo que Sandra ya hizo esto antes? Eso parece. Y hay más. El primer esposo de Sandra, Roberto Herrera, murió en un accidente automovilístico 6 meses después de heredar la casa de su madre. Sandra se quedó con todo. Dios mío, susurré. ¿Cree que Sandra tuvo algo que ver con la muerte de Roberto? Luis se quitó los anteojos y me miró directamente a los ojos. No puedo probar nada, pero las coincidencias son demasiadas. Lo que sí puedo probarle es que Sandra tiene un patrón de comportamiento. Se casa con hombres que tienen madres viudas con propiedades, se gana su confianza, las aísla de sus familias y después se queda con todo. ¿Y nadie la ha detenido? Ha sido muy cuidadosa. Técnicamente, no ha hecho nada ilegal que se pueda probar. Pero Elena, usted todavía está viva, y eso es lo que la hace diferente a los casos anteriores. Salí de la oficina de Luis con la cabeza dándome vueltas. Todo empezaba a tener sentido. La forma en que Sandra había empezado a alejar a Andrés de mí desde el primer día. Cómo había insistido en que yo era demasiado dependiente de Ricardo. La manera en que había convencido a mi hijo de que yo necesitaba más espacio conforme Ricardo se enfermaba. Sandra no había elegido a Andrés porque lo amara. Lo había elegido porque yo era su verdadero objetivo. Esa noche llamé a mi casa. Quería hablar con Andrés directamente, sin Sandra de por medio. Para mi sorpresa, él contestó el teléfono. Hola, mamá. Su voz sonaba extraña, como si estuviera muy cansado. Andrés, necesito hablar contigo. A solas. No puedo, mamá. Sandra dice que tú estás tratando de manipularme igual que manipulaste a papá. Andrés, esa mujer está mintiendo. Necesito contarte cosas sobre ella que no sabes. Mamá, para. Sandra me explicó todo. Dice que los abogados te dijeron que podías impugnar el testamento mintiendo sobre papá, diciendo que estaba loco cuando lo firmó. Eso no es justo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Sandra se me había adelantado. Había torcido la verdad y se la había presentado a Andrés de tal manera que yo pareciera la villana. Andrés, tu padre estaba perfectamente bien cuando hizo ese testamento. Lo hizo para protegerme de exactamente lo que está pasando ahora. Mamá, por favor. Sandra y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor que buscaras un apartamento cerca de aquí. Así podrías venir a visitar a los niños cuando no estemos muy ocupados. ¿Venir a visitar a mis propios nietos? ¿En mi propia casa? Mamá, ya no es tu casa. Y colgó. Me quedé sentada en esa cama de hotel horrible, mirando el teléfono y tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi propio hijo me había cortado la comunicación. Sandra había logrado convertirme en una extraña en mi propia familia en menos de una semana. Pero mientras estaba ahí sentada, recordé algo que Luis había dicho. Usted todavía está viva, y eso es lo que la hace diferente. Sandra había subestimado algo crucial. Yo no era Carmen Herrera, una mujer aislada y sin recursos. Yo tenía amigos como María, profesionales como Luis, y algo que Sandra no había calculado, 42 años de experiencia luchando por mi familia. Si Sandra quería una guerra, la iba a tener. Pero esta vez, ella había elegido al oponente equivocado. Al día siguiente, mientras Sandra estaba ocupada jugando a ser la dueña de mi casa, yo estaría ocupada descubriendo todos sus secretos. Y cuando terminara, Sandra Yolanda Herrera Delgado
Iba a lamentar haber puesto un pie en mi hogar. Luis me había dado tarea. Necesitaba recopilar toda la información posible sobre Sandra sin que ella se diera cuenta. Y para hacerlo, tenía que dejar de comportarme como una víctima y empezar a actuar como una investigadora. Mi primera parada fue el banco donde Ricardo y yo habíamos tenido nuestras cuentas durante 20 años. La gerente, Patricia Ruiz, había conocido a Ricardo desde que era un joven empleado bancario y se había convertido casi en parte de la familia. Elena, me dijo Patricia cuando me vio entrar, lo siento mucho por la pérdida de Ricardo. Era un hombre extraordinario. Gracias, Patricia. Necesito tu ayuda con algo delicado. Patricia cerró la puerta de su oficina y me invitó a sentarme. Cuando le expliqué lo que había pasado, su expresión se fue poniendo más seria con cada palabra. Elena, eso que me describes no es normal. Una nuera no puede simplemente apropiarse de la casa de su suegra. Debe haber algo más. Patricia, necesito saber si Sandra ha estado haciendo movimientos raros con las cuentas bancarias de Andrés. Cualquier cosa inusual en los últimos meses. Patricia consultó su computadora durante varios minutos. De repente, frunció el ceño. Elena, esto es muy extraño. Tu hijo abrió 3 cuentas nuevas en los últimos 2 meses. Todas con Sandra como cotitular, y ha estado transfiriendo cantidades importantes desde su cuenta de ahorros principal. ¿Qué tipo de cantidades? Elena, en los últimos 60 días, Andrés ha movido casi 50,000 pesos, todo hacia cuentas que Sandra maneja sola. Sentí que se me revolvía el estómago. 50,000 pesos era prácticamente todos los ahorros que Andrés había acumulado en sus 10 años como ingeniero. ¿Sabes hacia dónde fue ese dinero? Patricia dudó un momento. No puedo darte información específica, pero, Elena, una de esas transferencias fue para una empresa de mudanzas muy cara. Otra fue para una remodelación completa de casa. Y la tercera, Patricia se detuvo. ¿La tercera qué? Fue para un abogado especializado en competencia mental y tutorías legales. Se me cayó el alma al suelo. Sandra no solo había planeado apropiarse de mi casa, había planeado declararme incompetente mentalmente para que nunca pudiera recuperarla. Patricia, ¿puedes darme copias de estos movimientos? Elena, técnicamente no puedo, porque no están a tu nombre, pero Patricia miró hacia la puerta y luego bajó la voz. Ricardo me pidió algo hace 3 meses cuando vino a actualizar su testamento. Me pidió que si alguna vez pasaba algo raro con las cuentas familiares después de su muerte, te ayudara a investigar. Dijo que tenía una corazonada de que Sandra no era quien aparentaba ser. Patricia abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre sellado. Ricardo me dejó esto para ti, con instrucciones de dártelo solo si venías preguntando por movimientos bancarios sospechosos. Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita con la letra inconfundible de Ricardo. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, es porque mis sospechas sobre Sandra se han confirmado. He estado observándola durante meses, y hay algo en ella que no me da tranquilidad. He notado cómo te mira cuando cree que no la veo, cómo manipula las conversaciones para alejarte de Andrés, cómo siempre encuentra excusas para que no pasemos tiempo en familia. Patricia tiene instrucciones de ayudarte a investigar cualquier movimiento financiero extraño. También he dejado copias de todos nuestros documentos importantes en la caja de seguridad 247 del banco. La llave está pegada debajo del cajón de mi escritorio, el segundo de la derecha. Elena, eres más fuerte de lo que crees. No dejes que nadie te quite lo que hemos construido juntos. Te amo más allá de la muerte. Ricardo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras terminaba de leer. Mi esposo había sabido que algo así podía pasar y me había dejado las herramientas para defenderme. Patricia, necesito acceder a esa caja de seguridad. 1 hora después, tenía en mis manos copias de todas las escrituras de la casa, nuestros certificados de matrimonio, las pólizas de seguro y algo que no esperaba. Un informe privado sobre Sandra que Ricardo había encargado sin decirme nada. El informe era devastador. Sandra Yolanda Herrera había estado casada no 1, sino 3 veces antes de conocer a Andrés. Sus 3 esposos anteriores habían perdido a sus madres en circunstancias extrañas después de que Sandra se mudara a cuidarlas. Y en los 3 casos, Sandra había heredado propiedades significativas. Pero había más.
El investigador había encontrado evidencia de que Sandra había estado drogando sutilmente a Ricardo durante sus últimos meses con sedantes suaves, lo suficiente para mantenerlo confundido, pero no lo suficiente para que fuera obvio. Ricardo sabía que lo estaba drogando, murmuré leyendo el informe. Patricia me miró horrorizada. Elena, ¿estás diciéndome que Sandra pudo haber? No lo mató, dije rápidamente, pero definitivamente aceleró su decline. Lo mantuvo sedado para que no pudiera pensar con claridad sobre lo que ella estaba haciendo. Salí del banco con una caja llena de documentos y una determinación renovada. Ricardo había luchado por mí incluso desde su lecho de muerte. Ahora me tocaba a mí luchar por ambos. Mi siguiente parada fue la casa de María. Necesitaba un lugar seguro donde organizar toda esta información. Y sabía que podía confiar en mi vecina de toda la vida. Elena, me dijo María cuando vio la caja de documentos, pareces una mujer con una misión. María, necesito contarte todo lo que he descubierto, pero también necesito pedirte un favor muy grande. Le mostré todo, el informe del investigador privado, los documentos bancarios, la carta de Ricardo. María se fue poniendo más pálida con cada revelación. Dios mío, Elena, esta mujer es una criminal. María, necesito que me ayudes a vigilar mi casa. Tengo que saber qué está haciendo Sandra, con quién se reúne, qué movimientos hace. Pero no puedo hacerlo sola. María se levantó de la mesa donde habíamos extendido todos los papeles. Elena, no necesitas pedírmelo. Por supuesto que te voy a ayudar. Ricardo era como un hermano para mi Juan, y tú has sido mi amiga durante 30 años. Esa mujer no se va a salir con la suya. Durante los siguientes 3 días, María y yo establecimos un sistema de vigilancia. Yo me quedaba en su casa durante las mañanas, observando mi hogar desde la ventana de su sala, mientras María salía a hacer mandados y casualmente hablaba con otros vecinos para recopilar información. Lo que descubrimos fue increíble. Sandra no estaba simplemente viviendo en mi casa, la estaba vaciando sistemáticamente. Todas las mañanas llegaba un camión diferente. Empresas de venta de muebles usados, compradores de antigüedades, incluso una casa de empeños. Sandra estaba vendiendo todo lo que Ricardo y yo habíamos acumulado durante 4 décadas de matrimonio. Elena, me dijo María el tercer día, hoy vi algo que te va a enfurecer. Sandra vendió el piano de cola de Ricardo. Sentí que la sangre me hervía. Ese piano había sido la posesión más preciada de Ricardo. Lo había comprado cuando Andrés era pequeño, con la esperanza de que aprendiera a tocar. Andrés nunca mostró interés, pero Ricardo tocaba todas las noches después del trabajo. Era su forma de relajarse, de procesar el estrés del día. ¿A quién se lo vendió? A una casa de música en el centro. Pero Elena, vi la cantidad que le pagaron. 3,000 pesos. ¿3,000 pesos? Casi grité. Ese piano vale por lo menos 30,000. Eso no es todo, continuó María con cara de disgusto. Esta tarde llegó un hombre en un camión grande. Se llevó todas las herramientas de la cochera de Ricardo. Y Elena, también se llevó tu jardín. ¿Mi jardín? Las plantas, las macetas, todo. Hasta arrancaron los rosales que plantaste cuando nació Andrés. Fue en ese momento que algo se rompió dentro de mí definitivamente. Sandra no solo me había robado mi casa, estaba borrando sistemáticamente toda evidencia de que Ricardo y yo habíamos existido. María, le dije con una voz que no reconocí como mía, necesito hablar con Luis inmediatamente. Y necesito que me consigas el teléfono de todos los vecinos de la cuadra. ¿Para qué? Porque vamos a formar nuestro propio ejército. Sandra cree que soy una vieja indefensa sin recursos. Está a punto de descubrir que se equivocó completamente. Esa noche, en la sala de María, convoqué una reunión con 8 vecinos de mi cuadra. Todos habían conocido a Ricardo y a mí durante años, y todos estaban horrorizados por lo que estaba pasando. Amigos, les dije, necesito su ayuda para recuperar mi hogar y proteger la memoria de Ricardo, pero también para asegurarme de que Sandra nunca le pueda hacer esto a otra familia. Don Carlos, un hombre de 80 años que había sido amigo de Ricardo desde los años 70, fue el primero en hablar. Elena, cuenta conmigo para lo que necesites. Esa mujer es una desgraciada, y todos lo sabemos. Uno por uno, todos se comprometieron a ayudarme. Organizamos turnos de vigilancia, recopilación de evidencia y testimonios de testigos. Para el final de esa semana, tendría suficiente información para hundir a Sandra para siempre, pero no sabía que Sandra también estaba organizando su propio contraataque.
y que lo que estaba planeando contra mí era mucho peor de lo que me podía imaginar. La guerra apenas estaba comenzando. El lunes por la mañana, mientras observaba mi casa desde la ventana de María, vi algo que me heló la sangre. Un hombre en traje gris tocó a mi puerta, y cuando Sandra le abrió, vi que llevaba un maletín médico. «María», grité, «trae los binoculares, rápido». Pude ver claramente cuando el hombre le mostró documentos a Sandra. Ella sonrió de una manera que me dio escalofríos y lo invitó a pasar. «Elena», me dijo María, observando por los binoculares, «ese hombre tiene una placa. Es un psiquiatra». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Sandra estaba cumpliendo su amenaza. Había llamado a un psiquiatra para que me declarara mentalmente incompetente, y lo peor era que yo no estaba ahí para defenderme. Llamé inmediatamente a Luis. «Luis, Sandra trajo un psiquiatra a mi casa. Creo que está tratando de hacer que me declaren incompetente. Elena, mantén la calma. No puede hacer una evaluación psiquiátrica válida sin tu presencia, pero necesitamos actuar rápido. ¿Puedes venir a mi oficina ahora mismo?» 1 hora después, estaba en el despacho de Luis con todos los documentos que Ricardo me había dejado esparcidos en su escritorio. «Elena», me dijo Luis después de revisar todo, «creo que ya tenemos suficiente para contraatacar, pero antes de hacerlo, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Has notado que Andrés se comporta de manera extraña últimamente? Más allá de apoyar a Sandra, pensé en las pocas conversaciones telefónicas que había tenido con mi hijo en la última semana. Su voz sonaba rara, como si estuviera muy cansado todo el tiempo, y había momentos en los que parecía confundido sobre cosas básicas, como fechas o conversaciones que habíamos tenido. Sí, admití. Ahora que lo pienso, Andrés ha estado muy extraño, como si no estuviera completamente despierto cuando hablamos. Luis asintió gravemente. «Elena, basándome en este informe del investigador privado de Ricardo, creo que Sandra no solo estaba drogando a tu esposo, creo que también está drogando a Andrés». «¿Qué? Mira esto». Luis me mostró una parte del informe que yo no había leído completamente. El investigador encontró que Sandra ha estado comprando medicamentos para la ansiedad con recetas falsas, suficientes para mantener a una persona en un estado de docilidad permanente. «Dios mío», susurré. «Mi hijo no está actuando así porque esté enojado conmigo. Está actuando así porque ella lo está drogando». «Exactamente. Y Elena, hay más. He estado investigando por mi cuenta desde la última vez que nos vimos». Luis abrió otra carpeta en su escritorio. «¿Recuerdas que te dije que Sandra había estado casada 3 veces antes? Bueno, he encontrado información sobre sus otros esposos. Uno murió en un accidente automovilístico, como ya sabíamos, pero los otros 2». Luis hizo una pausa dramática. «Los otros 2 murieron por sobredosis accidental de medicamentos para dormir. Sentí que me iba a desmayar. ¿Estás diciéndome que Sandra es una asesina? No puedo probarlo legalmente, pero el patrón es claro. Sandra encuentra hombres con madres viudas y propiedades valiosas, se casa con ellos, aísla a las madres, se apropia de las herencias y después se deshace de los esposos cuando ya no los necesita. ¿Y crees que está planeando hacerle eso a Andrés? Elena, creo que Andrés está en peligro real, pero también creo que tú eres un obstáculo en su plan. Por eso está tratando de declararte mentalmente incompetente. Si puede lograr que te encierren en una institución psiquiátrica, podrá quedarse con todo sin interferencia». La magnitud de lo que Luis me estaba diciendo me abrumó completamente. No era solo que Sandra fuera codiciosa o manipuladora. Era una criminal peligrosa que había matado antes y que estaba dispuesta a hacerlo otra vez. «Luis, ¿qué podemos hacer? Necesito salvar a mi hijo. Primero, vamos a pedirle a un juez una orden de protección temporal para ti, basándonos en la evidencia de que Sandra te amenazó con declararte incompetente. Segundo, vamos a solicitar que se haga una evaluación toxicológica a Andrés para probar que lo están drogando. ¿Y si Sandra se da cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Qué pasa si lastiman a Andrés antes de que podamos detenerla?» Luis me miró directamente a los ojos. «Elena, por eso necesitamos actuar hoy mismo, esta tarde». Mientras Luis preparaba los documentos legales, yo regresé a la casa de María para coordinar con mis vecinos aliados. Necesitábamos un plan para mantener a Sandra bajo vigilancia constante hasta que pudiéramos ejecutar nuestro contraataque. «Elena,
me dijo María cuando llegué. Pasaron cosas mientras estabas con Luis. Primero, el psiquiatra se fue después de 1 hora. Segundo, llegó otro hombre que me pareció sospechoso. ¿Qué tipo de hombre? Un hombre mayor, bien vestido, con un auto muy caro. Estuvo ahí por 2 horas. Y Elena. Cuando se fue, Sandra se veía muy feliz. Don Carlos, que había estado vigilando desde su ventana, se acercó a nosotras. Elena, ese hombre que vino esta tarde, yo lo reconozco. Es Armando Vega, un abogado famoso por manejar casos de tutorías y herencias complicadas. Y no es precisamente conocido por su ética. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. Sandra no solo estaba moviendo sus piezas para declararme incompetente. Había contratado a un abogado especialista para asegurarle que pudiera quedarse con toda mi propiedad legalmente. Elena, continuó don Carlos, pero tengo información que te va a servir. Mi nieta trabaja en el hospital, en la farmacia. Le pedí que investigara discretamente las recetas médicas que Sandra ha estado usando. Dime, entregó un papel doblado. Sandra ha estado falsificando recetas por más de 6 meses. Tranquilizantes, sedantes, medicamentos para dormir, todo bajo nombres falsos de doctores que no existen. ¿Tu nieta puede testificar sobre esto? Elena, mi nieta puede hacer más que testificar. Puede darte copias de todas las recetas falsas que Sandra ha presentado. Es evidencia sólida de que es una criminal. Esa noche, en la cocina de María, organizamos todo lo que habíamos descubierto. Teníamos evidencia de fraude médico, documentos bancarios que mostraban el robo del dinero de Andrés, testimonios de vecinos sobre la venta ilegal de mis posesiones y la investigación privada de Ricardo que probaba que Sandra tenía un patrón de comportamiento criminal. Pero necesitaba una última pieza del rompecabezas. Necesitaba hablar con Andrés directamente, sin la influencia de Sandra. María, le dije, mañana por la mañana, Sandra siempre sale a hacer compras a las 10. Es el único momento en que Andrés está solo en la casa. ¿Qué tienes en mente? Voy a ir a mi casa y voy a hablar con mi hijo. Voy a obligarlo a escucharme, aunque tenga que romper una ventana para entrar. Elena, eso puede ser peligroso. María, mi hijo me está siendo drogado por una mujer que posiblemente ha matado a 3 hombres. No hay nada más peligroso que no hacer nada. A las 10:05 de la mañana siguiente, vi salir a Sandra de mi casa en el auto de Andrés. Esperé 5 minutos más para asegurarme de que realmente se había ido, y después caminé directamente a la puerta principal de mi hogar. Toqué el timbre 3 veces. Finalmente, Andrés abrió la puerta. Se veía terrible. Tenía ojeras profundas, había perdido peso, y sus ojos se veían vidriosos y confusos. «Mamá», dijo con voz arrastrada, «no puedes estar aquí. Sandra va a regresar pronto. Andrés, necesito 5 minutos. 5 minutos para salvarte la vida». Algo en mi tono debe haberlo alertado, porque por primera vez en semanas, realmente me miró a los ojos. ¿Salvarme la vida? Mamá, ¿de qué estás hablando? Andrés, Sandra te está drogando. Te está envenenando lentamente igual que hizo con tu padre. Mamá, eso es ridículo. Sandra me cuida. Ella me da vitaminas todas las mañanas para ayudarme con el estrés del trabajo. ¿Vitaminas? Andrés, ¿desde cuándo tomas vitaminas todas las mañanas? Andrés se detuvo y pareció confundido por un momento. Desde que papá murió, Sandra dijo que necesitaba cuidar mi salud para no enfermarme como él. Andrés, esas no son vitaminas, son sedantes. Sandra ha estado falsificando recetas médicas para conseguir drogas que te mantienen confundido y controlable. Por un momento, vi un destello de mi verdadero hijo en sus ojos. Un momento de claridad. Mamá, yo he estado sintiendo que algo no está bien conmigo, como si estuviera en una niebla constante. Pero Sandra dice que es normal después de perder a papá. Hijo, Sandra ha hecho esto antes. Ha matado a otros hombres después de robarles todo. Y ahora te está haciendo lo mismo a ti. Andrés se tambaló ligeramente y se apoyó en el marco de la puerta. Mamá, si lo que dices es cierto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo proteger a mis hijos? Andrés, déjame entrar. Tengo evidencia de todo lo que Sandra ha estado haciendo. Y tengo un plan para detenerla antes de que sea demasiado tarde. Mi hijo me miró durante un largo momento, y pude ver cómo la verdad empezaba a filtrarse a través de la niebla de drogas que Sandra había puesto en su mente. Entra, mamá, me dijo finalmente. Pero tenemos que apurarnos. Sandra va a volver en media hora, y si nos encuentra aquí juntos. ¿Qué pasa si nos encuentra?
Andrés me miró con una expresión que me partió el corazón. Mamá, creo que Sandra es capaz de cualquier cosa. Dentro de mi propia casa me sentí como una intrusa. Todo había cambiado tanto que casi no reconocía el lugar donde había sido feliz durante 4 décadas. Sandra había reemplazado nuestros muebles familiares con piezas modernas y frías. Las paredes que antes estaban llenas de fotografías familiares ahora mostraban arte abstracto sin alma. Andrés me llevó a la cocina, pero se movía como si estuviera caminando bajo el agua. Era evidente que las drogas que Sandra le había estado dando afectaban no solo su mente, sino también su coordinación física. Andrés, le dije suavemente, necesito que me escuches con mucha atención. Todo lo que te voy a mostrar puede ser difícil de procesar, pero es la verdad. Saqué de mi bolso las copias de todos los documentos que Luis y yo habíamos recopilado. El informe del investigador privado de Ricardo, los registros bancarios, las recetas médicas falsas, todo. Andrés leyó en silencio durante varios minutos. Con cada página, su expresión se volvía más horrorizada. Mamá, murmuró cuando terminó de leer, esto dice que Sandra ha estado casada 3 veces antes de conocerme. Ella me dijo que yo era su primer matrimonio. Hijo, Sandra te ha mentido sobre todo, incluyendo sobre quién es realmente. Andrés se llevó las manos a la cabeza. Me siento tan estúpido. Tantas cosas que no tenían sentido ahora cobran claridad. Como cuando me despertaba por las mañanas sintiendo que había dormido demasiado profundo, o cuando no podía recordar conversaciones que había tenido el día anterior. Andrés, no es tu culpa. Sandra es una experta en manipular y controlar a las personas. Pero necesito preguntarte algo muy importante. ¿Dónde guarda Sandra las vitaminas que te da? En el gabinete de arriba del refrigerador. Las prepara todas las noches en pequeños frascos. Subí a una silla y abrí el gabinete. Ahí estaban. Una docena de pequeños frascos de vidrio con pastillas de diferentes colores. Tomé uno al azar y leí la etiqueta casera que decía, Complejo B para Andrés. Andrés, estas no son vitaminas. Según el informe del investigador, estas pastillas contienen lorazepam y diazepam. Son tranquilizantes muy fuertes. Andrés se puso pálido. ¿Por cuánto tiempo me ha estado drogando? Según los registros médicos falsificados, por lo menos 6 meses. 6 meses, repitió Andrés. Eso significa que empezó a drogarme antes de que papá muriera, mientras yo estaba cuidando de él. La realización golpeó a ambos al mismo tiempo. Sandra había estado preparando este plan desde mucho antes de la muerte de Ricardo. Había empezado a drogar a Andrés para que no pudiera pensar con claridad sobre lo que ella estaba haciendo. Mamá, dijo Andrés con voz quebrada, ¿crees que Sandra tuvo algo que ver con la muerte de papá? Le mostré la parte del informe que detallaba cómo Sandra había estado sedando sutilmente a Ricardo durante sus últimos meses. No lo mató directamente, pero definitivamente aceleró su deterioro. Lo mantuvo confundido para que no pudiera defenderse o cambiar su testamento. Andrés empezó a llorar. Mamá, he sido un imbécil. Te eché de tu propia casa. Te traté como si fueras el problema. Y todo este tiempo, Sandra estaba envenenándome para que no pudiera ver la verdad. Andrés, no hay tiempo para culparse ahora. Sandra va a regresar pronto, y necesitamos actuar antes de que se dé cuenta de que has despertado de su control. En ese momento, escuchamos el ruido de un auto estacionándose en la entrada. Es ella, susurró Andrés con pánico en sus ojos. Mamá, tienes que irte. Si Sandra te encuentra aquí. No me voy a ir, dije firmemente. Andrés, es hora de enfrentar a Sandra, pero no lo vas a hacer solo. Sonó mi teléfono. Era Luis. Elena, ¿dónde estás? Tengo las órdenes judiciales. ¿Podemos proceder? Luis, estoy en mi casa con Andrés. Sandra acaba de llegar. Es hora. Perfecto. Ya estoy en camino con 2 oficiales de policía y un inspector de servicios sociales. Mantén la calma y no dejes que Sandra salga de la casa. Colgué el teléfono y miré a Andrés. Hijo, en 5 minutos van a llegar las autoridades con órdenes para arrestar a Sandra por fraude, falsificación de documentos médicos y sospecha de envenenamiento. ¿Estás listo para esto? Andrés respiró profundamente, y por primera vez en meses, vi determinación real en sus ojos. Mamá, estoy listo, pero primero, necesito hacer algo. Andrés tomó el frasco de pastillas falsas del gabinete y lo puso en su bolsillo. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer que Sandra confiese. Voy a hacer que me diga la verdad sobre todo. Escuchamos la puerta principal abrirse y los pasos de Sandra entrando a la casa. ¡Andrés!,
gritó Sandra desde la sala. ¿Por qué está la puerta delantera abierta? Andrés me miró una última vez. Mamá, pase lo que pase en los próximos minutos, quiero que sepas que lo siento. Siento no haber estado ahí para protegerte. Siento haber permitido que esta mujer destruyera nuestra familia. Andrés, todavía podemos salvar lo que queda de nuestra familia, pero necesitas ser fuerte ahora. Sandra apareció en la entrada de la cocina y se congeló cuando me vio. ¿Qué está haciendo ella aquí? Lu le preguntó a Andrés con una voz que destilaba veneno. Sandra, dijo Andrés con una calma que me sorprendió. Mi mamá y yo estábamos hablando sobre algunas cosas interesantes. Andrés, ya te dije que tu madre está tratando de manipularte. Probablemente te está llenando la cabeza con mentiras sobre mí. ¿Mentiras?, repitió Andrés. Sandra, ¿es mentira que has estado casada 3 veces antes de conocerme? La expresión de Sandra cambió instantáneamente. Su máscara de esposa preocupada se desvaneció y apareció algo mucho más peligroso. ¿Quién te dijo eso? ¿Es mentira que tus 3 esposos anteriores murieron después de heredar propiedades de sus madres? Sandra miró hacia mí con odio puro. Elena, no sabes en lo que te has metido. Sandra, continuó Andrés, sacando el frasco de pastillas de su bolsillo. ¿Es mentira que estas vitaminas que me has estado dando son en realidad tranquilizantes? Sandra se puso pálida cuando vio el frasco en las manos de Andrés. Andrés, puedo explicártelo todo. Solo estaba tratando de ayudarte a relajarte después de la muerte de tu padre. ¿Con drogas robadas usando recetas médicas falsas? Sandra comenzó a retroceder hacia la puerta de la cocina, pero yo me moví para bloquear su salida. Sandra, le dije con una voz más firme de la que había usado en meses. Se acabó el juego. Sabemos todo. Sobre tus matrimonios anteriores, sobre cómo drogaste a Ricardo, sobre cómo has estado drogando a Andrés, sobre cómo has estado vendiendo mis posesiones ilegalmente. No pueden probar nada, dijo Sandra, pero su voz sonaba desesperada. En ese momento, escuchamos autos estacionándose afuera y pasos aproximándose a la casa. Sandra, dijo Andrés, hay algo más que necesito preguntarte. ¿Mataste a tus esposos anteriores? Sandra lo miró durante un largo momento. Y entonces, para mi absoluto horror, sonrió. ¿Sabes qué, Andrés? Sí, los maté. A los 3. ¿Y sabes por qué? Porque eran débiles e inútiles, igual que tú, igual que tu patético padre. ¿Y ibas a matarme a mí también? Eventualmente sí, después de que hubieras firmado algunos documentos más, después de que tu querida mamita hubiera sido declarada mentalmente incompetente y encerrada en una institución. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió la confesión de Sandra. ¡Policía!, gritó una voz desde la entrada. ¡Nadie se mueva! Sandra miró desesperadamente alrededor de la cocina, buscando una salida, pero Luis apareció en la puerta trasera con 2 oficiales. Sandra Yolanda Herrera, dijo Luis formalmente, está bajo arresto por fraude, falsificación de documentos, envenenamiento con intención de causar daño y sospecha de homicidio múltiple. Mientras los oficiales esposaban a Sandra, ella me miró con una furia que me heló la sangre. Esto no ha terminado, Elena. Puedes quitarme la casa, pero nunca vas a recuperar a tu hijo completamente. Ya está dañado. Las drogas que le di pueden haber causado daño permanente a su cerebro. ¡Cállate!, le gritó Andrés, pero pude ver el miedo en sus ojos. Mientras se llevaban a Sandra, Luis se acercó a nosotros. Elena, Andrés, necesitamos ir al hospital inmediatamente. Andrés necesita análisis de sangre urgentes para determinar exactamente qué drogas tiene en su sistema y si hay algún daño a largo plazo. Andrés me tomó de la mano. Mamá, sin importar lo que los doctores encuentren, quiero que sepas que te amo y que voy a pasar el resto de mi vida compensándote por lo que te hice. Miré alrededor de mi casa, mi hogar, que finalmente había recuperado. Pero sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Tendría que ayudar a Andrés a recuperarse de meses de envenenamiento, testificar en el juicio de Sandra y reconstruir nuestra relación familiar. Pero por primera vez en semanas, sentí esperanza. Sandra había perdido. Andrés estaba vivo, y yo había demostrado que una viuda de 65 años podía ser mucho más fuerte de lo que cualquiera imaginaba. 6 meses después del arresto de Sandra, me desperté en mi propia cama, en mi propia casa, por primera vez sin esa sensación de peligro que había vivido durante tanto tiempo.
El sol entraba por las cortinas que había vuelto a coser después de recuperar mi hogar, y pude escuchar las voces de mis nietos jugando en el jardín que había replantado con mis propias manos. El camino hasta este momento había sido largo y doloroso, pero también había sido sanador. Los análisis médicos de Andrés habían confirmado nuestros peores temores. Sandra lo había estado drogando sistemáticamente durante 8 meses, con una combinación de benzodiazepinas y otros sedantes que habían afectado su memoria, su capacidad de juicio y su coordinación motora. Los doctores nos dijeron que la recuperación completa tomaría por lo menos 1 año y que algunos efectos podrían ser permanentes. Pero mi hijo había demostrado tener la misma determinación que había visto en Ricardo durante su enfermedad. Andrés se había comprometido completamente con su tratamiento de desintoxicación y terapia psicológica, y día a día había ido recuperando la claridad mental que Sandra le había robado. Mamá, me había dicho durante una de nuestras sesiones de terapia familiar, necesito que entiendas que el hombre que te echó de la casa esa noche no era yo. Era una versión drogada y manipulada de mí mismo. Pero eso no me exime de la responsabilidad de haberte fallado cuando más me necesitabas. La terapia familiar había sido idea del doctor Ramírez, el psiquiatra que estaba ayudando a Andrés con su recuperación. Al principio yo había sido resistente. Después de todo lo que había pasado, parte de mí solo quería que todo volviera a la normalidad. Pero el doctor Ramírez me había explicado que tanto Andrés como yo necesitábamos procesar el trauma de lo que Sandra nos había hecho. Elena, me había dicho en nuestra primera sesión, usted también fue víctima de abuso psicológico. El aislamiento, la manipulación, la amenaza constante. Todo eso deja cicatrices que necesitan sanarse. Durante esas sesiones, tanto Andrés como yo habíamos llorado, gritado y finalmente comenzado a entendernos mutuamente otra vez. Mi hijo me había contado sobre los meses de confusión, sobre cómo Sandra lo había convencido gradualmente de que yo era una carga, sobre cómo las drogas lo habían hecho dudar de su propio juicio hasta el punto de creer que echar a su propia madre de la casa era lo correcto. Sandra era como un demonio susurrando en mi oído constantemente. Me había explicado Andrés durante una sesión particularmente emotiva. Cada día me decía que tú estabas tratando de controlarnos, que eras manipuladora, que solo pensabas en ti misma. Y las drogas hacían que no pudiera pensar con suficiente claridad para cuestionar lo que ella decía. Yo, por mi parte, había tenido que procesar la traición, el dolor de haber sido rechazada por mi propio hijo y la sensación de haber perdido mi lugar en el mundo. Pero también había tenido que reconocer mi propia fortaleza, algo que había olvidado durante los años de cuidar a Ricardo y de tratar de mantener la paz familiar. El juicio de Sandra había sido un circo mediático. Los periódicos locales habían cubierto extensamente el caso de la viuda negra de Suburbia, como la habían apodado. Durante el proceso judicial, habíamos descubierto detalles aún más perturbadores sobre su pasado. Sandra había sido arrestada previamente en 2 estados diferentes por fraude, aunque nunca había sido condenada. Tenía una hija de un matrimonio anterior que había testificado sobre cómo su madre la había abandonado cuando tenía 12 años para perseguir a un hombre adinerado. Y lo más escalofriante de todo, los forenses habían exhumado el cuerpo de su segundo esposo y habían encontrado niveles tóxicos de medicamentos para dormir en sus restos. Durante su testimonio, Sandra había mostrado una frialdad que me había helado la sangre. No había mostrado ni una pizca de remordimiento por lo que nos había hecho a Andrés y a mí, ni por lo que les había hecho a sus víctimas anteriores. Esas mujeres viejas estaban desperdiciando recursos que personas más jóvenes podrían usar mejor, había dicho desde el estrado, refiriéndose a las madres de sus esposos anteriores. Y en cuanto a los hombres, eran débiles. Se merecían lo que les pasó. Sandra había sido sentenciada a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 15 años. No volvería a lastimar a ninguna familia nunca más, pero el final de Sandra no había marcado el final de nuestro proceso de sanación. Andrés y yo habíamos tenido que reconstruir nuestra relación desde cero, y eso había requerido paciencia, perdón, y mucho trabajo duro. Los primeros meses después de su desintoxicación, Andrés había estado viviendo en mi casa con sus hijos. Habíamos vendido la casa donde él había vivido con Sandra,
porque ninguno de nosotros podía soportar los recuerdos asociados con ese lugar. Con el dinero de esa venta y los bienes que habíamos recuperado de Sandra, Andrés había comprado una casa pequeña pero acogedora a solo 2 cuadras de la mía. No quiero vivir lejos de ti nunca más, mamá, me había dicho cuando tomamos la decisión. Perdí demasiado tiempo contigo por culpa de esa mujer. Mis nietos, que habían sufrido su propio trauma al ver a sus padres pelear y después a su madre ser arrestada, también habían necesitado terapia. Pero los niños son resilientes y con amor y estabilidad habían comenzado a florecer otra vez. Abuela Elena, me había dicho mi nieta de 8 años, Sofía, un día mientras trabajábamos juntas en el jardín, ¿por qué la mamá Sandra era tan mala contigo? Había sido una pregunta difícil de responder. ¿Cómo explicarle a una niña que hay personas en el mundo que lastiman a otros simplemente porque pueden hacerlo? Sofía, le había dicho finalmente, a veces las personas están tan llenas de enojo y tristeza en sus corazones que no pueden amar a otros de manera saludable. La mamá Sandra era una de esas personas, pero lo importante es que tú y tu hermano están a salvo ahora y que papá y yo vamos a asegurarnos de que siempre se sientan amados. María, mi querida vecina y amiga que me había apoyado durante los momentos más oscuros, se había convertido en algo así como una abuela adoptiva para mis nietos. Ella y yo habíamos formado un equipo poderoso para ayudar a reconstruir nuestra pequeña familia extendida. Elena, me había dicho María una tarde mientras tomábamos té en mi jardín trasero y veíamos a los niños jugar. Mira todo lo que has logrado. Recuperaste tu casa, salvaste a tu hijo, protegiste a tus nietos y metiste a una criminal peligrosa en la cárcel. Eres una heroína. No me siento como una heroína, le había respondido honestamente. Me siento como una mujer que hizo lo que tenía que hacer para proteger a su familia. Elena, esa es exactamente la definición de una heroína. Luis, el abogado que había sido instrumental en derrotar a Sandra, se había convertido en algo más que un profesional para nuestra familia. Había comenzado a visitarnos regularmente, primero para asegurarse de que todos los aspectos legales del caso estuvieran resueltos, pero después simplemente porque había desarrollado un cariño genuino por nosotros. Elena, me había dicho durante una de sus visitas recientes, he manejado cientos de casos de abuso de ancianos y fraude familiar durante mi carrera, pero nunca había visto a alguien luchar tan fieramente por su familia como tú lo hiciste. Deberías estar orgullosa. Pero el momento más emotivo de todo este proceso había llegado 3 meses atrás, durante el aniversario de la muerte de Ricardo. Andrés y yo habíamos ido juntos al cementerio para visitarlo. Habíamos llevado flores frescas de mi jardín replantado, las mismas rosas amarillas que Ricardo había amado tanto. Mientras estábamos parados frente a su tumba, Andrés había comenzado a llorar. Papá, había dicho mi hijo, hablándole a la lápida como si Ricardo pudiera escucharlo. Siento mucho no haber protegido a mamá cuando tú ya no pudiste hacerlo. Siento haber permitido que esa mujer nos hiciera tanto daño a todos. Pero quiero que sepas que mamá luchó como una leona por nuestra familia. Fue más valiente de lo que yo jamás podré ser. Había sido en ese momento, parados juntos frente a la tumba de Ricardo, que había sentido que nuestra familia realmente había comenzado a sanarse. Ahora, 6 meses después, mientras me preparaba para el día, pude escuchar a Andrés hablando con los niños en la cocina. Él había desarrollado la tradición de desayunar conmigo todos los sábados y después pasar el día haciendo proyectos en la casa o en el jardín. Buenos días, mamá. Me saludó cuando bajé las escaleras. Se veía saludable otra vez, con color en sus mejillas y claridad en sus ojos. Los efectos físicos de las drogas de Sandra habían desaparecido completamente, aunque él seguía asistiendo a terapia para manejar el trauma emocional. Buenos días, hijo. Buenos días, mis amores. Les dije a mis nietos que corrieron a abrazarme. Abuela, papá dice que hoy vamos a plantar los nuevos rosales, me dijo mi nieto de 6 años, Diego. Así es, mi cielo. Vamos a hacer que el jardín de la abuela sea el más bonito de toda la cuadra. Después del desayuno, mientras Andrés y los niños trabajaban en el jardín, yo me senté en el columpio del porche que habíamos instalado el mes pasado y reflexioné sobre el camino que había recorrido.
Un año atrás, había sido una viuda recién enlutada que había permitido que la sacaran de su propia casa, que había dudado de su propio valor, que había aceptado ser tratada como una carga por su propia familia. Había estado preparada para desaparecer silenciosamente de la vida de todos, para volverme invisible. Pero Sandra había subestimado algo fundamental sobre mí. Había subestimado el poder de una madre que pelea por su hijo, de una mujer que se niega a ser borrada, de una persona que ha aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Luis. «Elena, tengo noticias sobre Sandra», me dijo cuando contesté. «¿Qué tipo de noticias?» «Ha estado tratando de apelar su sentencia, pero además, hemos descubierto que hay 2 casos más en otros estados donde mujeres que corresponden a su descripción han defraudado familias de manera similar. Los fiscales de esos estados quieren hablar contigo y con Andrés para testificar». «Luis, ¿eso significa que Sandra podría salir de la cárcel?» «No, Elena. Al contrario, significa que probablemente nunca saldrá. Si los otros casos proceden, podría estar enfrentando cadena perpetua». Después de colgar con Luis, me quedé sentada en el columpio, procesando las noticias. Parte de mí se sentía aliviada de saber que Sandra nunca podría lastimar a otra familia, pero otra parte de mí se sentía triste por la mujer que había elegido un camino tan destructivo en la vida. «Mamá». La voz de Andrés me sacó de mis pensamientos. «¿Estás bien? Te ves pensativa». Le conté sobre la llamada de Luis. Andrés se sentó a mi lado en el columpio. «Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haber luchado contra Sandra? ¿De no haber simplemente dejado que se saliera con la suya?» Lo miré sorprendida. «Andrés, ¿por qué me preguntas eso? Porque sé que todo este proceso ha sido doloroso para ti. El juicio, la terapia, tener que revivir todo lo que pasó. A veces me pregunto si habría sido más fácil para ti simplemente rendirte». Tomé la mano de mi hijo entre las mías. «Andrés, ¿sabes lo que me enseñó esta experiencia? Me enseñó que rendirse es morir en vida. Durante los primeros días después de que me echaron de la casa, consideré simplemente desaparecer. Encontrar un apartamento pequeño en algún lugar lejano y vivir el resto de mi vida sin molestar a nadie. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Tu padre, no su memoria, sino lo que él había visto en Sandra antes de morir. Ricardo me dejó todas las herramientas que necesitaba para luchar porque sabía que tendría que hacerlo. Él confió en que yo era lo suficientemente fuerte para proteger a nuestra familia, incluso cuando yo misma no lo creía». Andrés apretó mi mano. «Mamá, gracias por ser más fuerte de lo que yo fui. Andrés, tú también fuiste fuerte. Luchaste contra las drogas que Sandra te estaba dando. Encontraste la manera de escucharme cuando realmente importaba y has trabajado muy duro para recuperarte y reconstruir nuestra relación». Nos quedamos sentados en silencio por un momento, escuchando las risas de los niños en el jardín. «Mamá», dijo Andrés finalmente, «hay algo que he querido preguntarte durante meses, pero no he encontrado el valor. Puedes preguntarme cualquier cosa, hijo. ¿Me perdonas? Realmente, completamente. ¿Me perdonas por haberte tratado tan mal?» Lo miré a los ojos. Este hombre que había sido mi bebé, mi niño pequeño, mi adolescente rebelde, y ahora mi compañero en la reconstrucción de nuestra familia. «Andrés, te perdoné el momento en que entendí lo que Sandra te había hecho, pero más importante que mi perdón es que tú te perdones a ti mismo. Sandra fue la villana de nuestra historia, no tú. Te amo, mamá, y yo te amo a ti, hijo». Esa noche, después de que Andrés y los niños se habían ido a su casa, me senté en mi sala recuperada, mirando las fotografías familiares que había vuelto a colgar en las paredes. Fotografías de Ricardo y yo en nuestro día de boda, de Andrés cuando era pequeño, de los nietos que ahora podía ver cuanto quisiera. En la repisa de la chimenea, las cenizas de Ricardo habían vuelto a su lugar de honor. Sandra había tratado de robarme incluso eso, pero como todo lo demás que había intentado quitarme, había fracasado. «Ricardo», susurré, como había hecho tantas noches desde su muerte. «Lo logramos. Salvamos a nuestra familia. Y por primera vez desde que él había muerto, pude jurar que sentí su presencia a mi lado, aprobando, orgulloso de la mujer fuerte en la que me había convertido cuando más lo necesitaba». Al amanecer del día siguiente, mientras tomaba mi café matutino en el jardín que había replantado con mis propias manos,
Vi una figura familiar caminando por la acera. Era María, como había hecho todas las mañanas durante el año pasado, viniendo a acompañarme en mi ritual de jardinería. «Buenos días, Elena», me saludó con una sonrisa. «¿Lista para otro día en el paraíso?» «Buenos días, María. Lista como siempre». Mientras trabajábamos juntas plantando nuevos bulbos de tulipanes, no pude evitar sonreír. Sandra había pensado que podía borrarme, convertirme en invisible, robarme mi lugar en el mundo. Pero aquí estaba, en mi jardín, en mi casa, rodeada del amor de mi familia y mis amigos, más fuerte, más sabia y más viva que nunca. La viuda resiliente había ganado,